Os damos la bienvenida de nuevo al curso de procesamiento de imágenes Sentinel con Snap. En este vídeo nos centraremos en la clasificación digital de imágenes. Utilizaremos las herramientas que se facilitan en Snap, el software gratuito de tratamiento de imágenes de satélite distribuido por la Comisión Europea, y las imágenes de teledetección óptica del satélite Sentinel-2, incluido entre la familia de satélites del programa Copernicus. Uno de los productos con mayor demanda entre los usuarios de teledetección es la obtención de imágenes clasificadas. Esto es, una clasificación de las categorías informacionales de la imagen en función de las características espectrales de las cubiertas que son registradas por el sensor. La imagen multibanda de partida se convierte en otra imagen con un aspecto similar, del mismo tamaño, pero con la principal diferencia de que el valor de los píxeles ya no hará referencia a una variable física como es la reflectividad, sino que se refiere a un código. Este código identifica una variable de tipo nominal correspondiente a una categoría asignada al píxel. Puede ser un número. El resultado de la clasificación digital es una cartografía de inventario con las categorías que son objeto de estudio en la imagen de partida. Por ejemplo, un píxel que se encuentre en el cauce del río Guadalquivir o en alguno de los embalses de la imagen tendrá un valor de reflectividad para cada una de las bandas de la imagen del satélite, en concreto valores de reflectividad bajos en todas las bandas, siendo algo mayor la reflectividad en las bandas del visible que en las del infrarrojo. Sin embargo, el valor de ese mismo píxel en la imagen clasificada no será la reflectividad en cada una de las bandas, sino que se identificará con la etiqueta de la categoría que ha sido entrenada, en este caso con la clase masas de agua. En la clasificación digital supervisada de imágenes se realizan procesos similares a los que se aplican en la fotointerpretación, de tal forma que el intérprete identifica patrones asociados a cada tipo de cubierta, color, forma, tamaño, textura, contexto, etc., y se asigna a cada categoría unas determinadas características en función de los patrones identificados previamente. Por ejemplo, puede identificar, haciendo uso de diferentes composiciones en falso color, de las que hemos visto en el vídeo 3 del curso, de las diferencias en tipos de cubiertas, como pueden ser un bosque de coníferas y una zona de cultivos, y entrenar esas categorías para que el algoritmo de clasificación les asigne a todos los píxeles de la imagen a una de las clases entrenadas previamente. En este momento, conviene destacar la diferencia de concepto entre uso y cobertura del suelo. La cobertura del suelo describe los materiales que están presentes en la superficie según sus propiedades biofísicas, como por ejemplo superficie urbana, cultivo, arbolado forestal, etc. El uso del suelo describe la funcionalidad que se le está dando a una parcela de terreno, la dimensión funcional, socioeconómica, actual o planificada, como por ejemplo uso industrial, comercial, recreativo, etc. Por ejemplo, un prado de pasto y un campo de golf están constituidos por el mismo tipo de cobertura. Sin embargo, el uso del suelo es diferente, agrícola en el primer caso y de ocio deportivo en el segundo. Pero es que si vemos una imagen de un campo de golf al natural, tampoco podríamos distinguirlo de un prado sin información adicional. Las clasificaciones que realicemos con imágenes de satélite solo son capaces de diferenciar entre diferentes tipos de coberturas, pero no es posible discernir entre los diferentes usos de las mismas, sin utilizar bases de datos adicionales. Por otro lado, en el proceso de clasificación hay que tener en cuenta la dimensión temporal de las imágenes, ya que las cubiertas agrícolas varían notablemente en función de su estado fenológico y la época del año. También puede ayudarnos en la clasificación el análisis del contexto espacial de las cubiertas, las texturas, las formas, direcciones, la frecuencia de aparición, etc. En cuanto a las principales ventajas de los métodos de clasificación digital de imágenes de satélite, destacamos que se pueden adquirir imágenes de áreas extensas con rapidez, eliminando los problemas de accesibilidad a ciertas zonas. Y además, la interpretación de las imágenes por lo general es más rápida y menos costosa que los trabajos de campo. Entre los inconvenientes, encontramos que algunos tipos de cubiertas no son distinguibles entre sí utilizando solamente imágenes de teledetección.
Por ejemplo, un campo con frutales recién plantados no se podría distinguir en una imagen de un campo no cultivado. O, por ejemplo, no podríamos diferenciar el tejado de un pabellón deportivo del tejado de una nave industrial, debido a que espectralmente el comportamiento será similar en ambos casos. Otros inconvenientes son que puede resultar poco económico cuando se trabaja con un área de interés demasiado pequeña, y que la presencia de sombras o nubes puede afectar a la calidad de los resultados de la clasificación. Para evitar esto último, habrá que considerar las fechas de captura de las imágenes. La metodología general utilizada en los estudios de ocupación del suelo empleando técnicas de teledetección sigue estos pasos. En primer lugar, valorar si se realizará un análisis visual o un tratamiento digital. Valorar si se usarán imágenes satelitales o fotografías aéreas. Definir la escala de trabajo para adaptar los métodos a esta. Seleccionar el sensor y las fechas de adquisición de las imágenes. Definir la leyenda. Aplicar las correcciones oportunas en la imagen y, por último, clasificar, validar los resultados y obtener el inventario final de los resultados. Existen dos métodos en función del modo de proceder en las clasificaciones digitales. El método no supervisado, el sistema busca estadísticamente unas agrupaciones naturales de píxeles con valores homogéneos en todas las bandas. El operador únicamente tiene que indicar el algoritmo de clasificación que desea. El resultado son categorías con un comportamiento espectral similar, pero no se indica el tipo de cubierta que es, sino que ha de ser interpretado por el usuario. Puede ser de gran utilidad para una primera clasificación o descubrir patrones inesperados en la imagen de la que tenemos poca información adicional. El método supervisado, en este caso, el usuario deberá realizar un entrenamiento o selección de píxeles de los que se conoce con certeza el tipo de cobertura de antemano. El sistema extraerá los parámetros espectrales de cada categoría informacional y a partir de esta información clasificará todos los píxeles de la imagen y le asignará el valor del que se asemeje más en el entrenamiento. Este método, que puede ser el más preciso, parte de un conocimiento previo del terreno y es el que más tiempo consume. Se puede emplear cartografía auxiliar en la fase de entrenamiento para conocer con certeza el tipo de cubierta que está siendo entrenada. Este es el método que desarrollaremos en la parte práctica del vídeo, cuando trabajemos con las imágenes Sentinel-2. La clasificación, ya sea supervisada o no, por tanto, es una técnica para extraer información de las imágenes satelitales. El objetivo principal es clasificar los píxeles de la imagen en diferentes categorías basándonos en el diferente comportamiento espectral de las cubiertas. Aquí tenemos la firma espectral típica de varias cubiertas. En base al diferente comportamiento espectral de las diferentes regiones del espectro electromagnético podremos separarlas. Si miramos en detalle la de la vegetación sana, vemos que la reflectancia es bastante baja en la parte del espectro electromagnético correspondiente al visible. Esto es así porque la mayor parte de la energía de este tipo que llega a las hojas es absorbida y una cantidad mucho menor es reflejada. Por otra parte, es bastante alta en el infrarrojo cercano, teniendo un comportamiento totalmente diferente al de otras cubiertas, como por ejemplo el suelo desnudo, que tiene un comportamiento muy similar en todas las regiones del espectro electromagnético. De acuerdo con esta última explicación, un píxel de la imagen tendrá diferentes registros de reflectancia en cada banda, en función del tipo de cobertura que represente. A la hora de clasificar la imagen, nos podemos encontrar estas situaciones. Situación 1 es la situación óptima, debido a que existe una correspondencia biunívoca entre ambos tipos de clases, aunque muy pocas veces nos encontramos esta situación en la realidad. Lo más usual es que nos encontremos con una de las siguientes situaciones. Situación 2. Varias clases espectrales son identificables con una misma categoría informacional de la leyenda. Y situación 3. Existen tipos de cubierta que son identificables con varias categorías de la leyenda. En este caso, implica confusión espectral e imposibilidad para diferenciar las categorías. No se debe forzar a los algoritmos más allá de su capacidad para separar las categorías. En este vídeo vamos a desarrollar la clasificación supervisada con Snap. Para ello, vamos a conseguir una imagen multibanda de la misma zona que en vídeos anteriores. Si la tenéis descargada, esa es la imagen que podréis utilizar en esta parte práctica del vídeo. Si no es así,
desde el portal de descarga Copernicus Open Access Hub, iniciaremos sesión con nuestra cuenta y haremos zoom a la zona de la desembocadura del río Guadalquivir, creando un polígono en dicha zona. Podremos especificar como fecha de captura junio de 2021. Marcaremos la casilla de la misión Sentinel-2, el tipo de producto como Level 2A y el porcentaje de cubierta nubosa limitado entre 0 y 5%. Hacemos clic en la opción de búsqueda para que nos muestre todas las imágenes que coinciden con los parámetros introducidos. Y descargaremos la siguiente imagen del 30 de junio de 2021, aunque vosotros podréis hacerlo con una imagen de otra fecha o incluso de otro año. Si necesitas más detalles de cómo crear la cuenta o cómo descargar una imagen en el portal Copernicus Open Access Hub, puedes consultar el vídeo 2 de este curso, ya que en él se ha tratado este tema con mayor detenimiento. Una vez descargada la imagen, la abriremos en Snap, en una sesión nueva, y examinaremos nuestra zona de interés. Para visualizar la imagen, haremos clic sobre ella con el botón derecho y seleccionaremos la opción Open Image RGB Window, seleccionando alguna de las composiciones de color disponibles para familiarizarnos con el entorno y las cubiertas presentes en la imagen. Realizaremos un recorte o subset de la zona de la desembocadura en la que vamos a realizar el entrenamiento. Esto lo haremos para limitar la zona de estudio, que la imagen sea un archivo menos pesado y le tome menos tiempo de procesamiento a nuestros equipos. No obstante, podría hacerse la clasificación con toda la imagen completa. Para recortar la imagen, desde el menú Raster Subset, indicamos las coordenadas 1000 para la X y 600 para la Y. Como veis en el recuadro azul de la previsualización, esa será la zona que será recortada de la imagen. Como en los vídeos anteriores, realizaremos un resampling para hacer equiparable la resolución espacial de todas las bandas espectrales que forman la imagen. Para ello, desde el menú Raster Geometric Resampling y una vez dentro de la herramienta, en Resampling Parameters, elegiremos la banda 2, ya que sabemos que esta banda tiene una resolución espacial de 10 metros. El siguiente paso es reproyectar la imagen para poder añadir las áreas de entrenamiento correctamente. Este paso es muy importante para realizar la clasificación, y de no hacerlo, se generarán errores. Para ello, desde el menú Raster Geometric Reprojection, en la pestaña Reprojection Parameters, elegiremos el sistema de referencia WGS84. Después de implementar todos estos pasos, la nueva imagen ya estará preparada para crear las zonas de entrenamiento. Abrimos la nueva imagen en una ventana con el botón derecho Open Image RGB Window y evidentemente, después del recorte que hemos aplicado, la extensión es más pequeña que la de la imagen original. Hay dos fases diferenciadas. Por un lado, la fase de entrenamiento y por el otro la fase de clasificación. En cuanto a la fase de entrenamiento, para que las imágenes de teledetección sean interpretadas en detalle, conviene tener un conocimiento previo de la zona de interés, de manera que permita identificar en la imagen una serie de rasgos característicos de los diferentes tipos de cubierta presentes. Esta es una fase compleja, ya que hay que definir con rigor cada una de las categorías que se quiere discriminar teniendo en cuenta la variabilidad de la zona de estudio. Este objetivo se logra seleccionando una muestra de píxeles en la imagen que representen adecuadamente a las categorías de interés. A partir de esos píxeles, se calcularán los niveles digitales medios y la variabilidad numérica de cada categoría, en cada una de las bandas que intervienen en la clasificación. Se trata de identificar debidamente las distintas categorías, basándose en una muestra seleccionada. Una incorrecta selección producirá unos resultados pobres en la clasificación posterior. Los resultados van a estar muy influenciados por la definición de las categorías. En definitiva, la fase de entrenamiento va a ser determinante y de su correcta implementación dependerá la bondad de nuestros resultados. Durante el entrenamiento, vamos a digitalizar en pantalla,
un conjunto de vectores que son los que van a servir para entrenar el método de clasificación. Los vectores de entrenamiento son regiones representadas por polígonos o puntos, de manera que cada clase representará un tipo de cubierta diferente, como masas de agua, zonas urbanas o bosques. Cada clase de entrenamiento tiene que corresponderse con una categoría final de la leyenda. En esta práctica identificaremos masas de agua, bosque mixto, matorral, superficies artificiales, suelo desnudo, cultivos de tipo 1 y cultivos de tipo 2. Los cultivos de tipo 1 son los que aparecen brillantes en la combinación en falso color, y los cultivos de tipo 2, el resto de cultivos que aparecen con tonos más apagados. Puede ser que aparezcan nuevas categorías no contempladas en la leyenda, siendo conscientes de que la leyenda tiene capacidad de agregación o desagregación de clases. En este caso, vamos a realizar la recogida de la información en las áreas de entrenamiento mediante procedimientos de digitalización en pantalla. Es un método costoso, pero que ofrece unos buenos resultados. Volvemos al programa Snap. Con la imagen seleccionada, las regiones de entrenamiento pueden crearse usando la herramienta Vector, New Vector Data Container. Especificaremos un nombre para la clase masas de agua y empezaremos a dibujar haciendo clic sobre la imagen. Hacemos zoom y con la barra de herramientas de dibujo vectorial seleccionamos rectángulo y vamos añadiendo áreas. A la hora de seleccionar las áreas de interés, hay que considerar que éstas deben cubrir toda la variedad de las categorías informacionales presentes en la imagen. Tipos de agua, más o menos turbia, estancada o no, pero también si estuviéramos entrenando otras clases para estados fenológicos o facies vegetales, etc. Podemos añadir varios polígonos para una misma clase, por ejemplo, que representen los diferentes tipos de aguas que aparecen. El tamaño debe de ser como mínimo superior en píxeles al número de bandas que se vayan a utilizar, aunque es preferible que este número sea mucho mayor. Además, es recomendable seleccionar pequeñas superficies dispersas para recoger toda la variabilidad de la categoría y no crear polígonos de un gran tamaño. La delimitación puede apoyarse en imágenes aéreas, que generalmente tienen una mayor resolución espacial, en cartografía temática u otro tipo de cartografías auxiliares, inventarios o trabajo de campo. Por ejemplo, desde el visor Iberpix del IGN podemos consultar rápidamente las ortofotos o las capas de ocupación del suelo sí o sí. Las áreas también se pueden exportar o importar de un fichero para utilizarlo en otras ocasiones. Vosotros podréis seguir digitalizando todas las categorías definidas en la leyenda, de manera que queden todas ellas bien representadas. Para agilizar esta tarea, a continuación voy a cargar las zonas de entrenamiento que ya tengo digitalizadas. Conviene evaluar si las clases definidas en la leyenda son distintas en su comportamiento espectral, de tal forma que el algoritmo de clasificación que se emplee tenga menos problemas para discriminar las cubiertas. En Snap evaluaremos la separabilidad espectral de nuestras categorías mediante un método gráfico que consiste en representar la firma espectral de las cubiertas en las diferentes bandas espectrales de la imagen que va a ser clasificada. Emplearemos para ello la herramienta de Spectrum View. Una vez abierta, pasaremos nuestro cursor por encima de las diferentes cubiertas y veremos cómo va cambiando la respuesta en cada una de las bandas espectrales de la imagen. Si se comprueba que dos o más categorías tienen un comportamiento espectral similar, lo más probable es que haya confusión entre ellas, por lo que se aconseja adoptar una leyenda más general, con una mezcla de las categorías que ofrecen una mayor confusión. Finalizada la fase de entrenamiento, seguiremos con la fase de clasificación. En general, se calcularán las estadísticas elementales para cada una de las categorías definidas en la leyenda, a partir de los niveles digitales de todos los píxeles incluidos en esas áreas de entrenamiento, teniendo en cuenta el valor del píxel en cada una de las bandas de la imagen. El programa ejecuta el algoritmo de clasificación y nos devuelve el resultado. Esta fase se da tanto en el método supervisado como en el método no supervisado. En Snap, desde el menú Raster, Classification, Unsupervised podemos encontrar los siguientes tipos de algoritmos de clasificación, tanto para el método supervisado como para el método no supervisado. Cada uno de estos métodos tiene sus parámetros personalizables correspondientes.
Sus características propias están explicadas dentro de la misma ayuda de Snap como en referencias que podéis encontrar en la web. En este vídeo vamos a utilizar como ejemplo el algoritmo Random Forest Classification o bosque aleatorio. El nombre Random Forest hace referencia a que está basado en la combinación aleatoria de diferentes árboles de decisión hasta crear un bosque. De esta forma se obtiene un método de clasificación más robusto que si solo se utiliza un único árbol de decisión. Para explicar cómo funciona, retomamos el concepto de firma espectral. Para cada una de las zonas de entrenamiento tendremos una firma espectral combinación de la reflectividad de la cubierta en cada una de las bandas de la imagen. En Snap, con la herramienta Spectrum View, podemos examinar los valores para cada banda en un píxel. Por ejemplo, tenemos los valores en una zona de agua. Es característico que los valores sean más bajos en las bandas más altas, en las del infrarrojo. Tenemos, por otro lado, los valores en una zona de cultivos. Es característico los valores altos en el infrarrojo. Estos valores se diferencian de una firma espectral teórica en que son discretos y únicos para cada uno de los píxeles de nuestra imagen. Con estos valores es con los que se va a ejecutar la clasificación. Si observamos las dos gráficas y simplificamos mucho para este ejemplo, vemos que en la banda 9 podemos diferenciar si una zona es de cultivo o de agua. En el agua tiene valores bajos, por debajo de 0,05, y en cultivos tiene valores de alrededor de 0,55. El árbol de decisión de nuestro modelo podría recoger estos valores de manera que examinara en una sola banda y decidiera a qué corresponde, si a cultivos o a agua. Para cada muestra se podría crear un árbol de decisión diferente, ya que los valores van cambiando ligeramente de un píxel a otro. Así, el algoritmo genera estos árboles de decisión aleatorios que al unirse forman un bosque. Además, a este modelo simplificado se podrían unir más bandas y más clases, complicándose cada vez más a la vez que mejora nuestra clasificación. Los parámetros de este algoritmo son, por un lado, el número de árboles que se van a utilizar y, por otro lado, las bandas de la imagen. A mayor número de árboles y cuantas más bandas incluyamos en el análisis, mejorarán los resultados. De cualquier forma, hay que ser cuidadosos porque a partir de un determinado número ya no se mejora la clasificación y se consume más tiempo de procesado. En Snap elegimos el algoritmo de clasificación desde el menú Raster, Classification, Random Forest Classifier. Buscamos la imagen que hemos preparado para clasificar y la incluimos como imagen de entrada. Podremos especificar en los parámetros de la clasificación, en primer lugar, elegiremos un número de 500 árboles. Seleccionaremos todas las clases que hemos creado para el entrenamiento. Hay que especificar las bandas que se pretenden incluir en la clasificación, teniendo en cuenta que un mayor número de bandas permitirá una mejor separabilidad espectral entre las cubiertas y, por lo tanto, una mayor precisión en la clasificación. Los píxeles clasificados como no data no se clasificarán. En write especificaremos el nombre y la ruta del archivo de salida y pulsamos en Run para ejecutar el algoritmo. Puede tomar más o menos tiempo en función de las capacidades de procesamiento de nuestro equipo, el tamaño de la imagen o los parámetros introducidos en la clasificación. Posteriormente, se abre automáticamente un fichero con parámetros básicos de la clasificación. Una vez ejecutada la clasificación, cargaremos en el Product Explorer la nueva imagen clasificada, con el sufijo RF, haciendo referencia a Random Forest. En la carpeta Bands aparece la imagen Labeled Classes. Haremos clic sobre ella con el botón derecho y Open Image Window para que podamos visualizar la clasificación que acabamos de crear. En la pestaña Color Manipulation podemos ver la leyenda de las clases, el valor asignado y la frecuencia de cada una. Podemos cambiar los colores para que sean más significativos, el agua en azul, el bosque en verde oscuro. Podemos hacer una revisión visual de la clasificación.
Para evaluar la consecución de los objetivos perseguidos con la clasificación y para valorar la consistencia de la metodología empleada, es necesaria la validación de los resultados. Para esta evaluación se precisa de una fuente de información externa a la clasificación, es decir, un set de áreas en las que se conoce la verdad terreno y que no han sido empleadas en la clasificación. Las principales fuentes de error son la selección de imágenes en fechas que no son idóneas, imágenes de muy baja resolución espacial, el nivel de desagregación y complejidad de la leyenda, el método de clasificación empleado y su adecuación al análisis realizado, o una compleja estructura del territorio, como pueden ser zonas muy heterogéneas, mezcla de cubiertas, diferentes orientaciones, variabilidad causada por el relieve o el estado fenológico, entre otras. Volviendo a Snap, vemos que junto a la imagen Labeled Classes se ha creado una banda Confidence. Los valores van de 0 a 1 según el nivel de la clasificación. Si hacemos zoom en la zona del mar, por ejemplo, vemos que toda ha sido clasificada como agua. Con la pestaña de Pixel Info podemos examinar los valores. Algunas zonas tienen una probabilidad de 1. Sin embargo, según vamos moviendo el ratón, podremos ver cómo cambian los valores. Lo mismo para la clase de bosque en la desembocadura, que sí que tiene valores cercanos a 1. Recordar que estos niveles de confianza nos indican cómo se adapta la clasificación a las zonas de entrenamiento. Podemos ver cómo en nuestras zonas de entrenamiento hay zonas mejor clasificadas y otras clases como cultivos, artificial y suelo desnudo donde la clasificación no ha resultado tan satisfactoria. Os recomendamos que una vez terminada la práctica, la repitáis añadiendo nuevas áreas de entrenamiento o seleccionando menos bandas espectrales para ver cómo influye en los resultados de la clasificación. A la hora de exportar los resultados, para utilizar los resultados en otros programas no hace falta exportarlos, ya que los programas GIS más comunes leen el formato DMAP. Lo que hay que hacer es buscar la imagen con la extensión .img dentro de la carpeta Data y añadirla. La imagen no guarda las etiquetas o los nombres de la clasificación, pero sí los valores. Además, se pueden visualizar, utilizando el tipo de renderizado, valores en paleta únicos. Si se pretende exportar la imagen a un formato determinado, desde Snap es posible realizarlo desde el menú File, Export. Esto ha sido todo. Esperemos que este curso de formación les haya resultado útil y desde el Instituto Geográfico Nacional os animamos a que utilicéis las imágenes de satélite, ya que son una fuente de información de gran utilidad. Un saludo a todos y hasta pronto.